Bueno, bien. Hoy vamos a empezar entonces con la unidad 13. Hasta ahora habíamos visto todo lo referido a estructuras laminadas y ahora vamos a trabajar con estructuras livianas de acero. Más precisamente con estructuras de filigrana, por lo menos así se las conoce en el medio. Ustedes saben lo que son las estructuras de filigrana, las conocen, han visto tinglados o naves industriales de estructuras livianas de acero. ¿No las conocen? Fíjense en esta foto que les he puesto acá. Ah, bien. En esta foto que les he puesto acá, estas son bastante usadas en el medio porque son estructuras muy livianas y por lo tanto, bueno, se consiguen ahorros en material, ¿sí? Al usar menos acero o usarlo de una forma más eficiente, se puede reducir costos de material. Lo que sí se incrementan un poquito los costos de la mano de obra porque todas estas secciones son armadas y hay que mandarlas a hacer y bueno, eso lleva tiempo. Fíjense que en cada puntito hay un punto de soldadura, entonces bueno, todo eso es más trabajo de mano de obra. Estas estructuras se usan para luces medianas, ¿sí? Medianas. Bien, vamos a ver entonces un poco más en detalle qué tipos de elementos podemos encontrar en estructuras de filigrana. En primer lugar, tenemos, por ejemplo, correas, son elementos de eje recto. Podemos hacer correas, podemos hacer vigas, podemos hacer columnas y pórticos. Acá, por ejemplo, tenemos toda una nave industrial hecha con estructura de filigranas. Ahí se pueden ver las correas, los pórticos transversales, ¿sí? Entonces viene a ser la viga del pórtico, la columna. Y acá tenemos, por ejemplo, una estructura mixta, donde las columnas son de filigrana y los reticulados son de perfiles laminados. También se usan muchísimo los elementos de eje curvo, específicamente los arcos, y pueden tener directriz circular o parabólica. La directriz circular es la que responde a un radio constante y la parabólica es la que responde a una parábola, ¿sí? Que tiene un radio variable. Después ya les voy a preguntar a ver cuáles creen ustedes que son los beneficios de usar uno u otro. Bien, veamos entonces cómo están compuestos. Bueno, acá podemos ver más o menos que están compuestos por secciones circulares macizas, ¿sí? Tanto los cordones como las diagonales o las celosías son de sección circular maciza y las uniones se hacen con soldadura. Entonces, ¿qué tipo de barras usamos? Se pueden usar barras lisas, que en general, como estas, que en general esas se usan para las celosías porque son más dúctiles y son más fáciles de doblar, ¿sí? Son más fáciles de darle la forma. Y esas barras pueden ser de acero liso de 220 megapascales de tensión de fluencia, o pueden ser F24 con una tensión de fluencia de 235 megapascales, que es la tensión con la que estábamos trabajando, o pueden ser A36 con una tensión de fluencia de 248 megapascales. Y también se pueden usar barras conformadas de dureza natural, que son las mismas barras de acero que se usan para estructuras de hormigón armado, con la salvedad de que sí o sí tienen que ser soldables. O sea, las barras conformadas pueden ser soldables o no. Las que son soldables tienen la especificación, si ustedes lo ven en la barra, van a decir ADN 420S, significa que es soldable,
y esas sí se las puede usar, ¿sí? Tienen una tensión de fluencia más o menos de 420 megapascales. Y si ustedes llegan a usar las que no son soldables, bueno, van a tener uniones muy frágiles, lo cual puede debilitar la pieza, ¿sí? Entonces no es recomendable. ¿Qué formas seccionales se pueden hacer con la filigrana, ¿sí? En general, vamos a tener, por ejemplo, secciones rectangulares o cuadradas que están conformadas por cordones, ¿sí? Que pueden ser de sección circular maciza o pueden ser de perfiles laminados. En general, perfiles L o perfiles T. Como podemos ver acá, tenemos una sección rectangular con sección circular maciza y una con sección L. Y en las celosías siempre se usa la sección circular maciza. Esto es similar a un reticulado, en el sentido que vamos a tener cordones, le vamos a llamar a las barras longitudinales. O sea, acá tenemos dos cordones, tenemos el cordón superior, que está compuesto por dos barras de sección circular maciza, y el cordón inferior, que está compuesta de igual forma por dos barras de sección circular maciza. Perdón, tenemos el cordón superior y el cordón inferior. Y después tenemos el cordón superior, que está formado por dos perfiles L laminados, y el cordón inferior, que está formado por dos perfiles L laminados. Pero no necesariamente tienen que ser así, o sea, formado por dos perfiles. También pueden estar formados por un solo perfil, ¿sí? Este tipo de barras armadas, digamos, son similares a las que nosotros habíamos visto cuando veíamos barras armadas con perfiles laminados, a las del grupo 4, ¿sí? Recuerdan que estaban formadas por cordones y celosías. Estas responden inclusive al mismo procedimiento de diseño. También podemos tener secciones triangulares, que en general estas se usan para correas, se pueden usar para vigas también, si es que son vigas cortas. Si no, bueno, se usan para correas, y de la misma forma pueden estar formadas por barras longitudinales de sección circular maciza o perfiles laminados L. Fíjense acá, los dos superiores son L, y el de abajo es un perfil con forma de T, ¿sí? En este caso tenemos dos planos de celosía en los laterales, y arriba tenemos otro plano de celosía. Estas dos secciones son aptas para esfuerzos axiales o para esfuerzos de flexión alrededor de ambos ejes. Bueno, en el caso de la triangular, preferentemente alrededor del eje X. Y como son aptas para flexión alrededor de ambos ejes de simetría, bueno, por supuesto que son buenas para la flexión disimétrica, ¿sí? Al ser secciones cerradas, también son aptas para esfuerzos de torsión. También se pueden usar otro tipo de secciones, como es la sección T, sección transversal T, que en este caso, fíjense, está formado por tres barras de sección circular maciza, dos en el cordón superior y una en el cordón inferior, ¿sí? Y esas se vinculan a través de una celosía vertical, que es la que podemos ver acá. Si vemos la barra de costado, veríamos esta celosía en zigzag, y arriba se vinculan a través de travesaños. Para que se den una idea, acá les voy a dibujar una vista superior. Entonces, si nosotros pudiéramos verla desde arriba, en coincidencia con estos puntos, ¿sí?, tienen que aparecer los travesaños. Profe, disculpe, ¿cómo dijo que se llamaba Sí, esa sección? T, sección T. Ah, gracias, gracias. Entonces, para vincular, ahí serían los travesaños, ¿sí? Para vincular
esta celosía en diagonal. En la parte superior, acá arriba, vamos a tener travesaños, que son estas barritas transversales, que coinciden con las crestas de la diagonal. Entonces, en el medio ahí se sueldan, ¿sí? Y se unen. Esta sección es buena para flexión alrededor del eje X, ¿sí? Está pensada, el cordón superior está pensado de esta manera, para mejorar la resistencia al pandeo lateral torsional, ¿sí? Porque al darle mayor momento de inercia alrededor del eje Y, que es alrededor del cual podría pandear, entonces tiene una mejor estabilidad al pandeo lateral torsional, ¿sí? Y trabaja bien cuando los cordones superiores entonces están comprimidos y el cordón traccionado, el cordón inferior, está traccionado, ¿sí? Al estar traccionado el cordón inferior no tiene problemas de inestabilidad elástica, sino más bien que tiende a volver a su posición original, por lo tanto no es necesario que tenga dos barras acá abajo, ¿sí? O que tenga un mayor ancho. Pero como les dije, trabaja bien a flexión alrededor del eje X y para cargas gravitatorias, ¿sí? Según la posición en la que la tengo dibujada acá. Si yo tuviera cargas verticales hacia arriba, como podrían ser cargas de succión de viento, entonces este perfil ya no va a trabajar bien porque esta barra va a pasar a estar comprimida, la del cordón inferior, y por lo tanto puede llegar a tener pandeo lateral torsional, ¿sí? En ese caso hay que tener precaución de tener buenos arrastramientos transversales cuando se usa esta sección. Y otro tipo de secciones que tenemos son secciones planas, como estas que podemos ver acá, que están compuestas, el cordón superior y el cordón inferior está compuesto por un solo perfil o por dos perfiles, pero que están incluidos en el mismo plano de la celosía, ¿sí? En este caso es una celosía unida a dos perfiles L, ¿sí? Como cordón superior y como cordón inferior. Y acá a dos perfiles L, pero puestos en esta forma, ¿sí? Y unidos ahí a través de la celosía. También pueden ser dos perfiles T o dos perfiles de sección circular maciza. Y en este caso, bueno, sí hay que tener cuidado con el pandeo lateral torsional y tienen que estar correctamente arriostradas en los laterales, ¿sí? Bueno, al tener el mayor momento de inercia alrededor del eje X, trabajan bien a flexión simple alrededor del eje X. Bien. Las celosías o las barras estas armadas, las filigranas, tienen cada cierta, en los extremos y en algunos puntos intermedios, tienen unas presillas que sirven para terminar de cerrar la sección o sirven para cuando se interrumpe la celosía, porque esta barra tiene una longitud finita, llega un momento en que no tenemos más barra y la tenemos que unir con otra, entonces en esos momentos se deben poner presillas. Las presillas son como anillos que están alrededor de toda la sección. Ya lo vamos a ver de formas más en detalle. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? No, profe. Bueno, perfecto. Entonces ahora más que nada vamos a hablar sobre las cuestiones generales de este tipo de estructuras y vamos a ver el diseño a tracción. Después ya la próxima clase vamos a avanzar un poquito con el diseño a otras solicitaciones. Entonces, ¿cuáles son los parámetros seccionales que vamos a tener? El área bruta, que es la sumatoria de las áreas de las barras de los cordones, ¿sí? Entonces, acá tengo el área bruta, va a ser el área de estas 4 barras. La celosía no participaría. Y el área neta, en el caso de que tengamos perfiles L en lugar de barras de sección circular, y tengamos uniones abulonadas, el área neta va a ser el área bruta menos el área de agujeros.
igual que habíamos visto cuando trabajábamos con perfiles laminados. Los momentos de inercia y los radios de giro, que son parámetros seccionales que nosotros necesitamos siempre a la hora del diseño, los podemos determinar mediante el teorema de Steiner. ¿Recuerdan cómo es el teorema de Steiner? Eso lo tienen que haber visto en estabilidad. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Bien. Entonces, el teorema de Steiner dice que el momento de inercia de la sección completa va a ser igual al momento de inercia de cada una de estas secciones más el área por la distancia al eje que estamos sacando el momento de inercia al cuadrado, ¿sí? Como el área de las barras es bastante, el momento de inercia, perdón, respecto de las barras es despreciable respecto de su baricentro, directamente lo podríamos no tener en cuenta y sacar el momento de inercia como la suma de las áreas por las distancias al cuadrado, al eje que estamos trabajando, ¿sí? En ese caso, ya si ustedes lo hacen en un papel o prueban, se van a dar cuenta que el momento de inercia respecto del eje X de una sección cuadrada como es esta o rectangular va a ser igual al área bruta de una de las barras multiplicado por la altura al cuadrado, siendo la altura esta distancia y este sería el ancho, ¿sí? El radio de giro, si ustedes lo sacan, que es igual a la raíz cuadrada del momento de inercia dividido el área total sería, ¿no? Que es 4 veces el área de las barras, van a llegar a que es, respecto del eje X, la altura es entre los baricentros de las barras, ¿sí? La altura H es el baricentro de las barras de los cordones. Y el radio de giro van a llegar a que es 0,5 veces la altura respecto del eje X, y respecto del eje Y es 0,5 veces el ancho, que es esta distancia desde acá hasta acá. A ver, si quieren la pongamos, así queda claro. De todas formas, creo que más adelante en otra diapositiva las tengo, pero para que vaya quedando completo. ¿Sí? Entonces este es el ancho B. Y en el caso de secciones triangulares, bueno, ya sabemos que el baricentro de la sección se encuentra a 1/3 del lado más ancho o a 2/3 de este vértice. Entonces nosotros, para sacar los parámetros seccionales, los tenemos que hacer respecto de este baricentro, ¿sí? Si lo hacen también, si lo desarrollan en un papel, van a llegar a que el momento de inercia es 2/3 del área bruta de una de las barras por la altura al cuadrado, siendo la altura al cuadrado la distancia entre los baricentros del cordón superior y el cordón inferior. Y el momento de inercia respecto del eje Y va a ser 0,5 por el área bruta de una de las barras por B al cuadrado, siendo B esta distancia, que también la vamos a poner acá, desde los baricentros de las barras del cordón superior. Ahí. Bien. Y el radio de giro, bueno, también lo pueden determinar, ¿no? Como el momento de inercia, la raíz cuadrada del momento de inercia dividido el área total, que sería 3 veces el área bruta de una de las barras. Si es que las barras fueran iguales, ¿no? Si no tienen que sumar el área. Porque puede ocurrir que no sean iguales. Eso depende del diseño y de la solicitación que ustedes tengan. Bueno, acá dice lo que ya les había dicho, que en las barras circulares macizas se puede despreciar su propio momento de inercia. Bien. Bueno, respecto de las relaciones geométricas y las esbelteces límites, la norma 308, que es la que está
referida a estas estructuras livianas de acero, les da ciertas pautas que deben cumplirse, ¿sí? Lo mismo que nosotros para las vigas de hormigón, para determinar la altura de una viga de hormigón, decíamos que es aproximadamente la longitud dividido 10. Bueno, en este caso, fíjense que para elementos rectos solicitados a flexión, simplemente apoyados, la altura, si pasamos a multiplicar acá, tendría que ser aproximadamente la longitud dividido 35. O sea que tenemos una altura mucho mayor que la que nos demanda por deformación una viga de hormigón, ¿sí? En lugar de dividido 10, sería como dividido 35. O sea que la relación L sobre H tiene que ser menor o igual a 35, ¿sí? Y en elementos continuos tiene que ser L dividido H menor o igual a 45. Bien. Después, en elementos rectos comprimidos o flexocomprimidos, ¿se acuerdan que nosotros teníamos un límite de esbeltez para elementos comprimidos? ¿Se acuerdan de cuánto era el lambda límite? De 200, exactamente. Fíjense que en este caso no vamos a trabajar con el lambda 0, que es el K por L dividido R, que lo tenemos acá, sino que vamos a trabajar con una esbeltez modificada. Ya habíamos trabajado con una esbeltez modificada con barras armadas del grupo 4, ¿sí? Esta es esa misma esbeltez. ¿Por qué teníamos una esbeltez modificada? No sé si recuerdan que en elementos o en barras armadas considerábamos una esbeltez mayor a la esbeltez global para tener en cuenta las deformaciones debido a las solicitaciones de corte, ¿sí? En barras de alma llena, las deformaciones por corte no nos influenciaban o no tenían demasiada importancia en las deflexiones por flexión o por pandeo, digamos, no tenían demasiada importancia porque al tener alma llena, entonces es bastante más rígida la barra y no tiene deformaciones debido al corte. En cambio, en las barras armadas, las celosías son mucho menos rígidas, ¿sí? Y nos producen, o sea, la deformación o la deflexión se ve aumentada debido a la menor rigidez que tenemos en el alma, ¿sí? ¿Y cómo hacíamos entonces? Lo que nosotros hacíamos para determinar cuánto podía ser esa influencia, lo hacíamos a través de la esbeltez y le agregábamos a la esbeltez global de la barra que nosotros teníamos, que era K por L dividido R, le agregábamos o le sumábamos esbeltez en función de cómo era la celosía o el diseño de la celosía que nosotros tenemos, ¿sí? Este lambda 1, no sé si recuerdan, pero lo pueden determinar a partir de distintos parámetros y lo tienen especificado ahí en la figura del anexo E de la norma, la figura 4.2. ¿Y qué tenía en cuenta? Tenía en cuenta cosas como, por ejemplo, cómo es la celosía, porque la celosía puede ser con diagonales, podía ser con diagonales, que es la que más o menos estamos viendo siempre, o podía ser con diagonales y montantes, y también creo que habían otras configuraciones ahí en la tablita, que ahora no me las acuerdo de memoria. Entonces con diagonales y montantes sería una cosa así. Podría ser diagonal, montante, ¿sí? Y en función de distintos parámetros geométricos, como por ejemplo la separación entre estos puntos, la figura de la celosía, y no me acuerdo si había algún otro parámetro, bueno, tenían una fórmula específica para determinar este lambda 1, que sumado al lambda 0, que es la esbeltez global de la barra,
Bueno, sacábamos un lambda modificado, ¿sí? Ese lambda modificado, entonces, como criterio, debe ser menor o igual que 150, ¿sí? Que es menor, entonces es más estricto, digamos, en ese valor en cuanto al lambda que podemos usar. Y para elementos secundarios, un poquito más permisivo, tiene que ser menor o igual a 250. ¿Y para qué nos sirve el lambda, además de para evitar problemas de deformación excesiva? Lo usábamos también en la determinación de la compresión en el elemento debido a la carga última, ¿sí? En el elemento, en realidad en una de las barras. Ahora cuando analizamos cada una de las barras, al igual que lo hacíamos en barras armadas, nos vamos a referir a ellas con el número 1. Entonces, si yo estoy analizando una de las barras, va a ser PU1. La carga PU1 que llega ahí depende de la carga de compresión que yo tenga externa, del esfuerzo de compresión, porque PU1 va a ser PU dividido 4, en este caso porque tengo 4 barras, por el esfuerzo normal. Pero además, debido a las celosías que yo tengo, va a aparecer un momento de segundo orden, ¿sí? Igual que en las barras armadas. Y ese momento de segundo orden, que se determina a partir de este lambda modificado, va a producir una compresión adicional en las barras del lado donde esté comprimiendo y una disminución de la compresión en las otras barras. Por supuesto que nosotros vamos a verificar las más desfavorables, que son donde la compresión se suma, ¿sí? Entonces este lambda m también sirve para determinar las solicitaciones últimas o la compresión última que nosotros vamos a tener en las barras longitudinales. Bien, después tenemos otras especificaciones, por ejemplo, para elementos curvos de pequeña curvatura, arcos, flexocomprimidos. Tenemos acá distintas relaciones que se las voy mencionando porque ustedes cuando hagan el trabajo práctico van a tener que hacer una pequeña nave industrial con estructura de filigrana. Y fíjense, se debe verificar entonces que la luz entre apoyos dividido la flecha sea mayor que 10. ¿Sí? Por las dudas, para que no queden dudas, lo vamos a ir dibujando. Si tengo un arco, a ver, vamos a hacer un poquito más chico. Si tengo un arco que está apoyado en estos puntos, ¿sí? La distancia entre apoyos es la luz. Esta distancia es la luz. Y esta distancia, desde la parte más alta hasta el apoyo, esa sería la flecha. ¿Sí? Entonces, la relación entre la luz y la flecha debe ser mayor o igual a 10. Esta restricción es así para que la flecha no sea demasiado alta y cada tramo que nosotros tomemos, si tomamos un diferencial de longitud, digamos, lo podamos asimilar a una barra recta, ¿sí? Entonces, esa es la función de esta limitación. Después, otra de las limitaciones es que la luz dividido la altura sea menor que 55. Ahí ya estamos hablando de la altura de la sección de la barra. Por ejemplo, si esta es la sección de la barra, una sección rectangular, bueno,
Y acá tenemos las 4 barritas de la esquina. La altura H, habíamos dicho que era esta de acá, ¿no es cierto? La distancia entre los baricentros de las secciones correspondientes al cordón. Este es H. ¿Sí? Entonces la luz, esta luz dividido H, tiene que ser menor o igual a 55. Y otra de las limitaciones es que la luz dividido el radio de giro respecto del eje X, que el eje X es el eje horizontal, ¿sí? Sería ese, sea menor o igual a 110. Y la esbeltez modificada la toma, bueno, los arcos generalmente son parte de la estructura transversal tipo, entonces lo toma como estructura principal, tiene que ser menor o igual a 150, ¿sí? Acá como en esta parte. Después hay otras recomendaciones que no son obligatorias, por ejemplo, que los elementos rectos, B sea mayor a H sobre 2. Esa es la relación entre el ancho que yo tengo en la sección transversal y la altura. ¿Para qué creen que será esa relación? ¿Por qué creen que recomiendan eso? Este es B. ¿Qué piensan que se quiere evitar con esta recomendación? Fíjense que acá dice LB, que les hace acordar eso. Pandeo, no pandeo por compresión, sino ¿a cuál de los pandeos? Pandeo lateral torsional, exactamente. Entonces, lo pueden recordar de esta forma, digamos, la altura no tiene que ser mayor al doble de la base, ¿sí? O sea, porque si es mayor al doble de la base, entonces fíjense que va a ser una sección muy esbelta. Sería una sección de este tipo. Vamos a hacerlo en negro para que se vea. Fíjense, sería de este tipo. En este caso la altura podemos ver que es mucho mayor que la base. Y entonces, al ser una sección bastante esbelta, puede llegar a tener problemas de pandeo lateral torsional. En cambio, mientras se cumpla esa relación, eso ya lo vamos a ver en madera también, mientras la altura sea menor al ancho, entonces no tenemos problema de pandeo lateral torsional y ni siquiera lo tendríamos que verificar o no haría falta, ¿sí? De cierta forma también fíjense que les restringe el ancho B en función de la longitud no arriostrada para pandeo lateral torsional, ¿sí? Y ahí tienen los límites tanto para elementos rectos como para elementos curvos. Otra de las recomendaciones es que los elementos de sección rectangular o triangular sometidos a tracción deben cumplir con que la luz dividido el radio de giro mínimo debe ser menor o igual a 300, ¿sí? ¿Ustedes recuerdan cuánto era la esbeltez mínima en barras solicitadas a tracción? ¿Y por qué teníamos ese límite? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era el límite de esbeltez para barras traccionadas, laminadas traccionadas? Para compresión ya me dijeron que era menor o igual a 200, y para tracción, ¿no se acuerdan? Bueno, era lo mismo, 300 también, exactamente es lo mismo. ¿Y por qué motivo teníamos esa limitación? Si la barra está traccionada, no va a tener problemas de pandeo. ¿Por qué limitábamos la esbeltez? En el montaje, para evitar ¿qué? ¿Qué queríamos evitar?
durante el transporte, por ejemplo, de las barras. Queríamos evitar algo, ¿se acuerdan qué era? Era para evitar las deformaciones, ¿sí? Porque si teníamos barras muy esbeltas en el transporte podían deformarse. Bueno, entonces en este caso vemos que la limitación es la misma, ¿sí? Por cuestiones de deformación. Bien, en cuanto al análisis estructural, vamos a hacer el análisis de los elementos que estemos considerando. En rango elástico, vamos a hacer un análisis lineal elástico. Acá no podemos considerar que la sección se plastifica ni nada de eso, ¿sí? Vamos a trabajar siempre en rango elástico. No podemos realizar redistribución de momentos flectores en viga. ¿Saben a qué se refiere la redistribución de momentos flectores? Más que nada es en vigas continuas, ¿sí? En realidad esto no lo hemos hecho para vigas laminadas, se los menciono, de todas formas acá no se puede hacer esa redistribución, pero cuando tenemos una viga continua, muchas veces la norma permite hacer una redistribución de esos momentos. Supongamos que acá tenemos un apoyo, acá tenemos otro, acá tenemos otro, y acá tenemos otro. Y supongamos que esta viga se repite varias veces, por ejemplo, si fuera un edificio, que esta viga se repite varias veces, ¿sí? Entonces, los diagramas de momento van a ir variando dependiendo del nivel del piso en el edificio que se encuentren, o si se repiten en distintos planos, bueno, de la posición en la que se encuentren, si es un pórtico intermedio, o si es un pórtico más bien del costado, van a ir variando, pero quizás los diagramas de momento varían muy poco. Quizá, por ejemplo, el diagrama de momento de una viga sea de este tipo, y quizá el diagrama de momento de otra viga tenga un poco más de momento positivo, quería hacerlo con otro color, tenga un poco más de momento positivo y un poco menos de momento negativo, por decir algo, ¿no? Entonces la redistribución de momentos lo que nos permite es tomar para el diseño un valor intermedio entre esos que tenemos, donde decimos que, por ejemplo, el momento negativo lo podemos considerar hasta un 15% menos, por lo menos creo que decía en la norma de hormigón, del valor máximo, ¿sí? Bueno, por supuesto que al bajar este momento negativo, baja todo el diagrama de momentos, ¿no? Baja todo el diagrama, entonces lo podemos sacar como un promedio, digamos, de solicitaciones entre distintas líneas de viga que tengan la misma geometría, ¿sí? Eso es la redistribución. Bueno, en el caso de estas estructuras, de filigrana no se permite esa redistribución de momentos, ¿sí? En el caso de estructuras de perfiles laminados sí se permite, pero tampoco lo hemos hecho, nosotros no lo hemos trabajado. Después, para tener en cuenta la deformación producida por el esfuerzo de corte, debe considerar un momento de inercia modificado obtenido a partir de la esbeltez modificada, ¿sí? Entonces, como dijimos que estas secciones son menos rígidas porque las celosías son almas abiertas, no son almas cerradas como en el caso de los perfiles laminados, entonces no podemos trabajar con el momento de inercia de la sección, con ese momento de inercia que veíamos en las primeras diapositivas, que era en función de la sección de las barras longitudinales, sino que tenemos que trabajar con un momento de inercia modificado, obtenido a través de esa esbeltez modificada. ¿Y cómo lo hacemos? Sabemos que el momento de inercia es igual al radio de giro al cuadrado por el área, ¿sí? Si es el momento de inercia modificado, será el radio de giro
modificado. ¿Y de dónde saco este radio de giro modificado? Este es el área bruta de la sección, o sea, no hay ninguna duda. Y este radio de giro lo puedo sacar despejando de la fórmula del esbeltez, porque la esbeltez modificada ya sabemos cómo sacarla, ¿sí? Es la esbeltez global de la barra al cuadrado más la esbeltez lambda 1, dependiendo de la figura que tengamos de celosía, y raíz cuadrada, ¿no? Entonces, como esta esbeltez la conocemos, despejamos de la fórmula original. Recordemos que la fórmula es lambda, voy a escribir porque no puedo escribir el símbolo, es igual a K por L dividido el radio de giro mínimo, ¿no es cierto? Bueno, en este caso, despejamos directamente el radio de giro, vamos a tener radio de giro modificado, porque lo estamos haciendo con el lambda modificado, y elevándolo al cuadrado y multiplicando por el área, vamos a tener un momento de inercia modificado, ¿sí? Bien. Y después, respecto del análisis estructural, tenemos, por ejemplo, hablando de los arcos, tenemos distintos tipos de pórticos para arcos curvos, ¿sí? Que pueden ser con o sin tensor, como lo estamos viendo acá. Pueden ser biarticulados, como es este caso, o triarticulados, como es este caso, o este que es un pórtico directamente que no tiene articulaciones, ¿sí? ¿Cómo trabajan cada uno de estos y cuál es la ventaja? El que tenga el tensor, el arco, ¿para qué nos sirve? Para lo que nos sirve es para tomar los esfuerzos de tracción que puedan llegar a haber en estos puntos, o sea, esfuerzos horizontales en realidad, y evitar tener momento en la cabeza de las columnas, ¿sí? Este está empotrado, así que momento en la base seguramente vamos a tener, pero no necesariamente en la cabeza, porque acá está articulado. Y los arcos en general trabajan bien a cargas verticales gravitatorias, ¿sí? O sea, siempre y cuando sean gravitatorias, los arcos trabajan bien. ¿Cómo trabajan? Habíamos dicho que podíamos tener arcos de sección circular, ¿sí? O de radio constante, y arcos parabólicos. ¿Cuál es la diferencia entre las solicitaciones de los arcos de sección circular y de los parabólicos? ¿Se acuerdan? Eso lo deben haber visto en estabilidad seguramente. ¿Qué solicitaciones tiene un arco de radio constante o circular? ¿Alguien se acuerda? En realidad no. El que va a tener solo normales es el arco parabólico. El arco circular va a tener esfuerzo normal y además va a tener flexión, ¿sí? En cambio el parabólico es justamente una parábola invertida. O sea, si yo tuviera una cuerda colgada con la fuerza de la gravedad, tomaría esta forma parabólica. Y esta va a estar trabajando solamente a tracción. De tal forma que si yo la invierto y la pongo para arriba, va a estar trabajando solamente a compresión, ¿sí? En el caso de los arcos circulares, eso no ocurre porque no coincide con esta forma y por lo tanto va a tener solicitaciones de flexión y de esfuerzo normal. Por supuesto, corte también, ¿no? Pero si tenemos flexión, tenemos corte. Y en el caso del tirante, al estar atirantado, o sea, yo al tener esta carga, lo que me va a producir esa carga va a ser que el pórtico
Solo si la carga es distribuida lineal, sí. Solo si la carga es como la que tengo acá, ¿sí? Es simétrica, es distribuida y es constante, ¿sí? Solo en ese caso. Pero bueno, generalmente consideramos este tipo de cargas. Entonces, en este caso, lo que vamos a tener es un esfuerzo horizontal que nos tiende a abrir las patas del pórtico. O sea, si yo no tuviera este tensor, entonces tendríamos un esfuerzo horizontal que nos tiende a abrir las patas del pórtico. Además, tendríamos las reacciones verticales, esta sería la reacción, digamos, del arco, que en la columna se traduce en una compresión. Pero al tener el arco, lo que hace el arco es tomar ese esfuerzo horizontal con esta tracción, ¿sí? Mientras sea por cargas gravitatorias, esto va a estar traccionado y lo va a tomar el arco. Y entonces, lo único que vamos a transferir a las columnas, como les decía, son cargas de compresión, ¿sí? Entonces no vamos a tener momentos ahí en la cabeza de la columna. O vamos a evitar esa deformación, no vamos a tener momentos, o vamos a evitar esta deformación horizontal en el caso de que sea articulado el arco. Pero si la carga estuviera al revés, si fuera de viento, si fuera una succión, ¿qué pasaría? En realidad, esta carga se invertiría, me tendería a cerrar el pórtico y el tensor, que generalmente son barras de sección circular maciza que las han debido ver en las naves estas de estructura liviana, siempre están. Bueno, en ese caso el tensor no trabaja porque no resiste a compresión, se pandea, ¿sí? Entonces ahí sí se transmiten otros esfuerzos a las columnas. En el caso del arco triarticulado, que también puede ser con o sin tensor, se usa esta articulación arriba para tener beneficios constructivos, ¿sí? Porque yo al tener una articulación ahí puedo hacer una unión sencilla, siempre es mucho más sencillo hacer una unión articulada que una unión rígida, porque una unión a momento, y puedo transportar parte del arco sin, digamos, con menos inconvenientes que estar transportando todo el arco completo, ¿sí? Esos son los beneficios de usar el arco triarticulado. Y en cuanto al pórtico con dintel curvo, bueno, acá sí, ya tenemos una unión rígida entre el arco y la columna, y por lo tanto vamos a tener esfuerzos de momento, ¿sí? En la columna. La tracción del tensor la pueden calcular según esta fórmula que tienen acá, donde Q es la carga distribuida, última, L es la luz del arco al cuadrado dividido 8 veces la flecha. La flecha habíamos dicho que era la distancia desde acá hasta acá, ¿sí? Bien. Bueno, hay otras cosas que tienen que tener en cuenta, como son esfuerzos secundarios que pueden aparecer en las barras debido a excentricidades pequeñas, ¿sí? Cuando nosotros ya vamos a ver en detalle la unión entre el cordón y las diagonales, vamos a ver que para doblar las diagonales vamos a tener un determinado mandril de doblado en función de la separación que nosotros tengamos. Vamos a tener acá el eje de las barras va a adquirir distintas configuraciones, ¿sí? Y en función de la relación entre el diámetro del cordón que estamos uniendo y de la celosía, bueno, también van a aparecer distintas configuraciones de unión. Y puede ser que de la prolongación de los ejes de esas barras surja que la unión no se está dando en un punto, como podemos ver acá. O sea, lo ideal sería es que estas dos se intersectaran con esta en el mismo nivel, pero fíjense que están más arriba.
Entonces ahí tenemos una pequeña excentricidad que nos puede introducir solicitaciones secundarias que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? En este caso vamos a tener un momento adicional en el cordón. En este caso, en vez de unir dos barras de sección circular maciza, bueno, se están uniendo la barra de sección circular maciza con un perfil L. Fíjense, acá está el perfil L visto de costado. Y acá tenemos una de las alas vista de frente. Las barras se unen generalmente de costado, o sea, se apoyan, digamos, en el lateral del perfil y ahí se sueldan. Y ahí también entra a jugar la altura a la que se suelda la celosía, ¿sí? Fíjense que si la pongo más arriba, este punto va a subir, y si la sueldo más abajo, bueno, este punto va a bajar, pero por ahí no nos alcanza la longitud de soldado que tenemos acá y aparecen estas excentricidades que nos introducen esfuerzos adicionales en las barras, que hay que tener en cuenta. Bueno, ahí en el troleo ustedes van a poder ver el análisis de cada uno de estos casos. Acá pasa lo mismo en una celosía que tiene diagonales y montantes. Fíjense, mucho más claro de ver la excentricidad en este caso. Esta es la unión entre dos barras de sección circular y esta nuevamente entre un perfil L y una barra de sección circular. Fíjense las excentricidades que tenemos ahí. También depende del diámetro del mandril de doblado, ¿no? Bueno, hasta ahí hemos visto todo lo referido a las generalidades del tema. No sé si les queda alguna duda. Si no tienen ninguna duda, ahora vamos a proceder a ver el diseño a tracción de estas barras armadas. Como les dije, los procedimientos son similares a los de las barras armadas del grupo 4. Entonces, si nosotros tenemos una sola barra de sección circular maciza, que puede corresponder a los cordones, a las celosías o a los tensores, como el tensor del arco, digamos, si es una sola barra, la resistencia a tracción de diseño va a ser igual al factor de reducción de resistencia por tracción, que es igual a 0,9 por la resistencia nominal, ¿sí? Y esa resistencia nominal no es otra cosa que la tensión de fluencia, que ahí sí tienen que tener en cuenta qué barra están usando, por el área bruta. Eso es fácil. Si los cordones fueran de una barra armada, fueran perfiles L o T, entonces tenemos que seguir las mismas especificaciones para el diseño a tracción que tenemos en el CIRSOC 301 en el capítulo D. ¿Sí? Eso también ya lo hemos visto. Ahora, cuando hablamos de las barras armadas ya, toda la barra con sección circular maciza, entonces la resistencia de diseño, que va a ser lo mismo, el factor de reducción de resistencia por la resistencia nominal, pero en este caso la resistencia nominal va a ser la tensión de fluencia por el área bruta. Y el área bruta es la suma de las áreas de cada una de las barras, ¿sí? No tiene ninguna ciencia, solamente hay que prestar un poco de atención. Y cuando verificamos a tracción, una barra armada, si bien en las diagonales no deberíamos tener ningún esfuerzo, vamos a tener en cuenta un pequeño esfuerzo de corte, de segundo orden, digamos, que lo vamos a considerar directamente como un porcentaje de la tracción a la solicitada a la barra, ¿sí? Entonces va a ser igual a 0, ese corte último va a ser igual a 0,008 de la tracción última. Y al tener un corte, entonces nos va a aparecer en las diagonales un esfuerzo de tracción, y en los montantes, si tuviéramos esta configuración, también. ¿Cómo sacamos ese esfuerzo de tracción? Bueno, lo único que tenemos que hacer es descomponer este corte, que el corte es un corte transversal, ¿sí? Transversal a la sección, o sea, en esta vertical sería en esta dirección, descomponerlo en esta dirección. Y para eso vamos a tener en cuenta el ángulo alfa, que siempre se mide
entre el cordón y la diagonal, ¿sí? Esa es la separación entre los vértices de la diagonal. Entonces, por trigonometría, ese esfuerzo de tracción en la diagonal va a ser igual al esfuerzo de corte último dividido n, que es el número de planos, por el seno de ese ángulo alfa, ¿sí? Entonces, si yo veo la sección transversal, acá tengo las 4 barritas, n es el número de planos de celosía. Entonces, yo acá voy a tener una celosía, otra celosía, otra celosía y otra celosía, ¿sí? Si yo estoy considerando un corte debido a cargas verticales, es decir, en esta dirección, las celosías que estarían trabajando a corte serían esta y esta, ¿sí? Entonces, n, que es el número de planos de celosía, en este caso sería 2, ¿sí? Bien, y acá, cuando tenemos esta configuración de diagonales y montantes, bueno, la diagonal es lo mismo, y el montante es directamente el esfuerzo de corte dividido el número de planos, ¿sí? Además, yo les había comentado que en las uniones, en los extremos y en las uniones o donde se termina la celosía, digamos, para continuar con una celosía nueva, había que poner presillas. Esas presillas pueden ser planchuelas de sección transversal rectangular o pueden ser perfiles L. Esas presillas tienen que cumplir con esta relación entre el momento de inercia de la presilla, que es este IP, el momento de inercia de la presilla, y el momento de inercia del cordón de la sección transversal con respecto al paralelo, al eje no material. ¿Se acuerdan de los ejes materiales y no materiales? Eso lo vimos cuando vimos secciones armadas. ¿Recuerdan algo de eso o no? ¿Sí? O sea, nosotros si teníamos, en realidad en esta barra que tenemos acá, vamos a tener dos ejes no materiales. Los ejes no materiales eran los ejes que cortaban la celosía, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener un eje no material y acá vamos a tener el otro eje no material y los dos cortan la celosía, ¿sí? Si yo tenía una sección, por ejemplo, formada en donde los cordones eran dos perfiles L, por las dudas hacemos un leve repasito, y la celosía la tenía yo acá al costado, entonces el eje no material era este, y el eje material era este otro, ¿sí? Bueno, entonces este momento de inercia es el momento de inercia respecto de un eje paralelo al eje no material, ¿sí? Sería este, o en este caso sería este de acá. Si es que estoy verificando las presillas que van acá, ¿sí? Y este es el momento de inercia de la presilla. Vamos a ver, voy a intentar hacer un dibujo acá. Me parece que para la próxima vez ya lo voy a traer hecho. Porque si yo tengo una barra, así, el perfil L, ¿se imaginan cómo va el cordón del perfil L? Perfil L va así. O sea, va como un collarín, digamos, envolviendo
la sección transversal. Ahí lo estaríamos viendo desde arriba. Bueno, se me salió más grande. ¿Se entiende más o menos? Todos estos serían los perfiles L, que hacen como una abrazadera alrededor. Y esto lo que me permite es unir dos barras que terminan así. Yo las puedo unir directamente con pernos acá. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí? Bueno, perfecto. Entonces, cuando yo verifico, cuando hago esta relación entre el momento de inercia del cordón y el momento de inercia de las presillas, o sea, si voy a verificar estas dos presillas, ¿sí? Tengo que sacar el momento de inercia, tiene que haber una relación entre el momento de inercia de este cordón respecto de ese eje, con relación al momento de inercia de estas presillas. Vamos a ver un ejemplo bastante fácil y cortito para terminar ya con la clase. Vamos a suponer que tenemos una sección transversal de 20 por 35 que tiene 4 barras de sección circular maciza y que está solicitada una tracción última de 170 kN, ¿sí? La separación entre los vértices de la celosía es de 35 centímetros. Y si esto está traccionado, entonces vamos a tener que verificar la tracción de los cordones y la tracción en la diagonal. Los cordones vamos a suponer que son de Fidel 25 conformado y las diagonales vamos a suponer que son del Fidel 10 liso, ¿sí? Entonces las tres cosas que tenemos que verificar, bueno, en realidad estas dos tenemos que verificar y esta tenemos que diseñar, son los cordones, la celosía y las presillas. Entonces, ¿quién se anima a irlo haciendo? A ver, no sé si pueden escribir ahí. Para la verificación de los cordones, ¿qué tendríamos que hacer? Tenemos que verificar a tracción estas 4 barras, ¿no? Eso es bastante sencillo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sabemos que la resistencia de diseño es igual al factor de reducción de resistencia por la resistencia nominal. ¿Cuánto vale el factor de reducción de resistencia? 0,9. ¿Y la resistencia nominal? ¿Cómo la sacamos la resistencia nominal? Si quieren me van dictando y yo escribo. No sé si alguien puede ir escribiendo ahí. Bien. Entonces vamos a tener que la resistencia de diseño a tracción va a ser igual a 0,9 por, como dijo ahí Francesco, el área bruta por la tensión de fluencia. Bien. ¿Qué tensión de fluencia vamos a usar? Fíjense en las barras de los cordones, ¿de cuántos son? 420. Bien, entonces, ¿cuánto les da eso? ¿Tienen ahí a mano calculadora? A ver, ¿están sacando la cuenta? ¿O se les está complicando? ¿Cuánto es el área bruta? 206 puede ser, sí. ¿Toneladas? ¿Por qué toneladas? Puede ser, a ver, yo no lo he hecho. Ah, está bien. La resistencia nominal te da 206 y la
Entonces todavía lo tenés que multiplicar por 0,9 para sacar la resistencia de diseño. A ver, ya lo voy a ir haciendo también. ¿Cuánto te da? $185, la de diseño. ¿Cómo sacaste el área bruta? ¿Qué área bruta usaste? O sea, teníamos 0,9 por 420 la tensión de fluencia. Vamos a poner acá por 420 megapascales. ¿Sí? Y nos está faltando, ¿qué área bruta usaste? Pi por diámetro al cuadrado dividido 4. Pero eso es, por 4 barras son, ¿no? Son 4 barras, ¿y eso cuánto les da de área? No es una barra, ¿no? Son 4. Entonces eso les da como 4.9, 4 por, como 19.6 centímetros cuadrados, ¿no es cierto? Bien. Entonces, esto acuérdense que tienen que hacerlo en unidades compatibles, que les termina dando, tienen que dividir entre 10 para que les quede en kilonewton. Entonces les queda terminando 740.9 más o menos kilonewton. No se olviden de las unidades. ¿Está bien? Bien, bueno, 76, no, kilonewton no. Si lo querías pasar a tonelada, pero si no. A ver, o hice mal yo. No me acuerdo si ya lo había dividido o no. Por 10 dividido. Sí, 740 kilonewton me da, ¿no? ¿Están todos de acuerdo? ¿Sí? Bien. ¿Verifica o no verifica? Verifica, ¿sí? Porque la resistencia de diseño es mayor que la resistencia última, ¿sí? Ahora tenemos que verificar la celosía. ¿Cómo hacemos para verificar la celosía? Primero tenemos que saber a qué esfuerzo están solicitadas, porque acá no lo tengo de dato, ¿sí? Pero eso es fácil porque lo saco directamente de acá. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da? Uy. 1.36 kilonewton. ¿Qué tengo que hacer ahora? Ahora ya tengo mi... Uy, no quería hacer eso, quería moverlo. Ya tengo mi solicitación requerida o última.
¿Qué tengo que hacer ahora? Verificar las diagonales. ¿Cómo lo hago? Sacar la componente de la diagonal teniendo en cuenta el ángulo. Bueno, a ver, ¿cómo lo hago? Porque yo no quiero que ustedes vayan a buscar la fórmula en el Trolley, haciendo que esto no es nada más, no son nada más que relaciones geométricas. Entonces, ¿cómo sería? ¿Cuánto vale du? Traten de hacer el dibujo en un papel y descompongan la fuerza para ver cuánto es, cómo la sacan. Ahí les daba, no les di alfa de datos, supongamos que es 45 grados. ¿Va queriendo? No, perdón, pero tienen ese de dato, ¿no? Lo tienen que sacar de ahí. Que yo no lo he hecho. A ver, vamos a dibujar el triángulo. ¿Sí? Entonces, yo sé que desde acá hasta acá, hasta ahí, esa es la mitad, ¿no? Porque, a ver, si yo dibujo toda esta parte de la celosía, esto va a ser S dividido 2. Y esto que tengo acá es 35 dividido 2. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Están ahí, chicos, o se me cortó? ¿Están de acuerdo hasta acá? Bien. Ahora díganme entonces cuánto vale este alfa. Perdón, no, chicos. Este es 35, no sé qué puede tocar. Este es 35, es la altura de la viga. Ahora sí. Este es 35 y este es seguido 2. ¿Están distraídos? ¿Se entiende o no? Esta diagonal es esta. Esta diagonal es esta. Desde acá hasta acá es S. Y acá yo he puesto una línea de referencia nada más. Acá he puesto una línea de referencia porque el corte estaría actuando en esta dirección, pero yo lo quiero descomponer en esta dirección. Entonces, ¿cómo lo hago?
o estaría actuando verticalmente, no importa dónde, pero lo quiero descomponer en esta dirección. Entonces lo primero que tengo que sacar es alfa. ¿Cómo saco alfa? ¿O cuánto vale alfa? Bien, ¿cuánto da? $63. Bueno, redondeando. Está bien. Entonces alfa vamos a poner acá igual a 63 grados. ¿Sí? Bien, ahora, ¿cómo saco la componente de U? Igual a qué va a ser. Igual al seno de 63 por 1,36. No. A ver, pensémoslo un poquito más. Vamos escribiendo acá si querés. El seno de 63 va a ser igual a qué. ¿Cómo es el seno? El seno de 63 igual a cateto opuesto. ¿Qué es el cateto opuesto? Hablando de fuerzas, ¿no? ¿Qué fuerza tenemos? BU dividido la hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa? DU. Pero BU es el corte que actúa en las dos celosías, ¿no es cierto? BU actúa en las dos celosías. Entonces yo BU, ¿qué lo tendría que hacer? Dividirlo por 2 también. Vamos a hacer así para que no haya lugar a dudas. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, DU igual a qué? Ay, no quería hacer eso. A ver cómo lo hago más chico. Ahí está. ¿Por qué no me deja entrar a la fórmula? Despejando ahí, ¿cuánto les queda de U? No me deja entrar a la fórmula. Ahí está. Bien, ¿sí? Bueno, ¿entendieron el razonamiento? Ven que no es necesario ni buscar la fórmula, ni aprendérsela de memoria, sino simplemente analizarlo. ¿Se entiende? Bueno, ¿cuánto les da entonces de U? ¿0,76? A ver, saquémoslo de vuelta. Sí, está bien. 0,76, yo había sacado algo mal. 0,76 kilonewton. ¿Sí? Bien, perfecto. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Recién tengo la
la solicitación última o la tracción última en las diagonales. ¿Qué tengo que hacer ahora? Esto es en una sola barra, ¿no? Porque ya dividimos entre la cantidad de celosías. Entonces ahora sí es en una sola barra. Entonces, ¿qué tengo que hacer para saber si verifica o no? Bien, a ver, ¿cuánto les da? Entonces díganme directamente cuánto les da la resistencia de diseño TD. No, cuando empezamos la clase, ¿se acuerdan que les dije que las barras lisas tenían otra tensión? Supongamos que esta es AL 220. Las lisas son 220. Bueno, supongamos que es AL 220, ¿sí? En realidad pueden ser 235 también, pero no les he puesto ahí de dato, pero supongamos que es 235, ¿sí? A ver, déjame que revise. A mí me... Ah, ¿esa es la nominal o es la de diseño? Tomás. ¿Esos 1738 son nominal o de diseño? Nominal, ajá. Entonces vamos a poner 0.9 por 17.38 kilonewton. ¿Y eso cuánto te da? 15.54, ¿puede ser? Bien, entonces, ¿verifica o no verifica? Fíjense que TD es mayor que DU. Verifica, bien. Ahora tenemos que diseñar las presillas. Entonces, ¿cómo hacemos? Nosotros lo que vamos a hacer es determinar el momento de inercia necesario de la presilla. Entonces, directamente podemos despejar de esta fórmula para ver qué adoptamos. Entonces, el momento de inercia de la presilla tiene que ser mayor o igual, lo voy a poner así porque no puedo poner el signo mayor o igual, que 10 por el momento de inercia del cordón, paso a multiplicar por H, todo eso dividido, vamos a poner un paréntesis ahí para que quede todo junto, dividido S por la cantidad de planos de celosía. ¿Se entiende, no es cierto? Entonces acá, ¿cuánto vamos a tener? 10 por el momento de inercia I1, ¿cuánto va a valer? Es el momento de inercia de estas dos barras respecto del eje no material, respecto del cual se está analizando, ¿sí? Si yo analizo respecto de este eje no material, entonces voy a estar calculando las presillas que van acá, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es el momento de inercia de estas dos barras respecto de este eje? Por las dudas les digo que el momento de inercia de una barra circular es 1 sobre 64, o sea, lo vamos a anotar acá. El momento de inercia de la, vamos a poner así, barra circular respecto de su baricentro, ¿no es cierto?
es igual a 1 por pi por el diámetro a la cuarta dividido 64. Y recién les dije mal, por eso quería hacer el ejemplo. Este momento de inercia I1 es del cordón respecto el baricentro del cordón respecto a un eje paralelo al eje no material del que estamos trabajando. Entonces, en este caso, sería el momento de inercia de esas dos barras respecto de un eje que pasa ahí, ¿sí? Por ahí. Paralelo a este eje y que pasa por el centro de estas dos secciones. Entonces, directamente, ¿cómo sacaríamos este momento de inercia? Hoy otra vez hice zoom. ¿Cómo sacamos ese momento de inercia I1? Respecto de ese eje rojo que tienen ahí. ¿Se me cortó o siguen ahí todavía? Bien, ¿cómo sería entonces? Exactamente. 2 por pi por diámetro a la cuarta dividido 64. Bueno, ¿cuánto les da eso? $3,83. Sí. 3,83 centímetros a la cuarta, ¿sí? H es la altura de la viga, S es la separación entre esos vértices, NP es el número de planos, entonces ya directamente acá podemos sacar 10 por 3,83 centímetros a la cuarta por 35 centímetros dividido 35 centímetros por el número de planos que son 2, ¿sí? Habíamos dicho que son estos dos planos. Bien, y así sacamos el momento de inercia. ¿Cuánto les da? Ahí eso sí yo lo tenía hecho. 19,15 centímetros a la cuarta, ¿sí? Entonces yo tengo que adoptar un perfil L que tenga un momento de inercia mayor o igual a 19,15 centímetros a la cuarta, ¿sí? Ahí se van a la tabla, buscan el perfil L, que con este momento de inercia, y ese es el que podemos usar para la presilla. Si nosotros estuviéramos sacando estas presillas, la de arriba y la de abajo, este momento de inercia I1 sería respecto de estos cordones, ¿sí? O sea, paralelos a este eje y que pasan por el baricentro. Sería, lo vamos a marcar con azul, sería este baricentro,
¿sí? Respecto de ese eje, perdón, ese momento de inercia. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Con esto estaríamos ya terminando la clase. No sé si les queda alguna duda. Tengan cuidado porque en el Trolley acá dice 6, no sé por qué motivo. En la norma en realidad dice 10, ¿sí? Y después en los ejemplos también lo hace con 10. Entonces les da un poquito más grande el momento de inercia. Además estamos del lado de la seguridad, si nos da un poquito más grande. Bueno, con esto estaríamos terminando la clase. En el otro sentido, como les decía, tendrían que hacer esto mismo, pero en lugar de sacar el I1 en lugar de sacarlo respecto de este eje rojo, lo tendrían que hacer respecto de este eje celeste, que es paralelo al eje material, que pasa por el baricentro, pero que pasa por el baricentro del cordón, ¿sí? Puede ser que les dé un poquito distinta el momento de inercia, pero ustedes van a adoptar el más grande y van a hacer todo igual, ¿no? Todo el contorno lo vamos a hacer igual porque si no la unión no nos va a quedar bien, acá no nos va a quedar a 45 grados si nosotros usamos perfiles distintos. No necesariamente, o sea, si está bien diseñado, sí, debería coincidir, pero ustedes van a ver muchos en la calle que por ahí no los hacen coincidir, incluso algunos los hacen que coincidan justo al medio del tramo, ¿sí? Bueno, eso cuando ustedes vean para sacar el lambda 1, van a ver que tienen, ahora no lo tengo acá dibujado, a ver si lo puedo dibujar, hay una opción, esto voy a tratar de dibujarlo en 3D, ¿no? Esta va a ser la cara que estamos viendo de frente y esta va a ser la cara perpendicular, ¿sí? Hay una opción inclusive en esa planilla donde ustedes pueden tener las diagonales, todo depende de cómo sea el diseño. Así, acá sigue para allá, y en la cara perpendicular no coinciden, sino que justo caen al medio del tramo, ¿sí? Para esta situación tienen la fórmula especial para sacar el lambda 1, que es la esbeltez, que nosotros le adicionamos para sacar la esbeltez modificada, ¿sí? Si fuera así, en el caso de las presillas, bueno, analizan este plano por un lado, este plano por el otro, o sea, analizarían para estas presillas, como hemos hecho nosotros ahora, y después por separado con los datos que corresponden para estas presillas, y después adoptan el mayor de los perfiles que les da en toda la sección, ¿sí? Para que sean iguales, porque si no la unión no les va a quedar bien. Dice bien, y si tenemos dos inercias, adoptamos un perfil con la mayor de las inercias. Exactamente, así es, Gerardo. ¿Sí? Siempre nos tiramos al lado de la seguridad y tratando de adoptar algo que sea constructivamente armónico, digamos, ¿no? Porque si adoptamos dos perfiles distintos no nos va a quedar bien. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda. ¿No hay ninguna otra duda? Bien, con esto entonces hemos terminado la clase de hoy. Ya la próxima clase vamos a avanzar con todo lo que es flexión, compresión y flexocompresión, referido a estructuras de filigrana. Nos estamos viendo el próximo viernes y espero entonces que les vaya muy bien en el recuperatorio.